Y si te dijera que a la Biblia que tienes en tu casa le falta casi un tercio de su código original, mientras tú basas tu vida en un texto de 66 libros, hay una facción antigua e impenetrable que ha custodiado 88 desde hace milenios. En este video vamos a diseccionar frente a frente ambas versiones. Analizaremos los textos que fueron deliberadamente eliminados de tu alcance y descubriremos cuál de las dos tiene la autoridad histórica real, sin los filtros de la religión moderna. Esto no es una teoría de conspiración. Incluso los mismísimos manuscritos del Mar Muerto confirman de manera irrefutable la existencia de textos que hoy tu iglesia cataloga como prohibidos o apócrifos, pero que las mentes más brillantes de la antigüedad consideraban tecnología espiritual de alto nivel. Así que debes hacerte la pregunta más incómoda de todas: ¿quién tuvo realmente el poder de decidir qué es palabra de Dios y qué es herejía? ¿Fue una intervención divina, o fue un grupo de políticos operando a puerta cerrada en las capitales del imperio? Para entender el mayor filtro de información de la historia humana, no podemos mirar el presente. Debemos viajar al año 382, al momento exacto y la habitación precisa donde las reglas del juego espiritual se reescribieron para siempre: la Guerra de los Concilios. La mayoría de los creyentes asumen que la Biblia cayó del cielo encuadernada en cuero negro y con los bordes dorados. Esa es una ingenuidad histórica. La realidad absoluta es que el libro que lees hoy es el resultado final de un proceso de votación, debate y purga humana, fuertemente influenciado por los intereses políticos del Imperio Romano. Para entenderlo, tienes que entrar en los salones del poder antiguo. Año 382 después de Cristo. El imperio está fracturado y necesita desesperadamente una herramienta de cohesión masiva, una religión de Estado unificada. Se convoca el Concilio de Roma, seguido rápidamente por los concilios de Hipona y Cartago. Allí, un grupo exclusivo de obispos, operando bajo la presión directa de la élite política, comenzó a decidir qué textos encajaban en la nueva narrativa imperial y cuáles debían ser erradicados. Fue en este escenario de alta tensión donde entra la figura de San Jerónimo. La cúpula le encarga una misión colosal: traducir los textos sagrados al idioma del imperio, el latín, creando lo que la historia conoce como la Vulgata Latina. Pero esto no fue solo una obra de traducción, fue un filtro de control imperial. Los textos que empoderaban al individuo, los que revelaban códigos profundos sobre la arquitectura del mundo invisible o las dinámicas del poder cósmico, fueron sistemáticamente marginados. Estos concilios no estaban simplemente buscando una verdad espiritual abstracta, estaban construyendo un manual de operaciones unificado para gobernar a millones de ciudadanos sin que estos hicieran preguntas incómodas. En ese brutal proceso de estandarización política, decenas de libros antiguos y venerados fueron dejados fuera de tu alcance, fueron silenciados por decreto. Pero mientras Occidente recortaba la información, en el sur, un grupo se negó a entregar su herencia, y eso nos lleva a los 22 libros que el sistema te ocultó. Mientras Roma imponía su versión editada a punta de espada y decretos, la Iglesia Ortodoxa Tewahedo en Etiopía tomó una decisión que desafió al imperio: cerraron sus fronteras espirituales y se negaron rotundamente a mutilar los textos originales. El resultado es que, hasta el día de hoy, su Biblia oficial contiene 88 libros, 22 textos más de los que tienes permitido leer en tu congregación. Y aquí hay un error de percepción gigante que el sistema te ha hecho creer. Los teólogos occidentales te dicen que Etiopía tiene libros extra, como si fueran añadidos o expansiones dudosas, pero si hablas con un erudito etíope, te dirá la verdad más fría de todas: ellos no le agregaron absolutamente nada a la Biblia. Fue Occidente quien la amputó. Para ellos, tu Biblia de 66 libros no es el estándar sagrado, es una versión rota, censurada y con piezas clave desaparecidas. ¿De qué textos estamos hablando exactamente? No son simples poemas o cartas de relleno. Hablamos de documentos fundamentales y de alto calibre teológico. Textos como el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, el cuarto libro de Baruch o las epístolas de Clemente. Si pones ambas Biblias frente a frente, la versión de 66 libros parece un resumen ejecutivo diseñado para que los ciudadanos obedezcan, mientras que la versión de 88 es el manual completo del arquitecto. Detallan mecánicas precisas sobre la creación, leyes inquebrantables sobre los ciclos del tiempo y operaciones cósmicas que a los censores romanos les aterraba que el público general conociera. Pero de todos estos 22 libros resguardados, hay 3 en particular que contienen revelaciones tan explosivas y disruptivas que amenazan con colapsar toda la doctrina religiosa moderna. Textos que cambian por completo la identidad de la humanidad. En un momento te voy a revelar cuáles son y qué secreto guardan en su interior. De los 22 textos clasificados que el imperio te ocultó, hay 3 en particular que causaron pánico absoluto en la burocracia romana. El primero es el infame libro de Enoc. Te han hecho creer que el mal en el mundo es simplemente producto del error humano, pero Enoc revela una arquitectura muy diferente. Este texto es un registro táctico detallado sobre la rebelión de los vigilantes. Describe mecánicas de intervención genética, la creación de los Nepilim y cómo entidades interdimensionales entregaron tecnología avanzada, armamento y conocimiento prohibido a la humanidad. Para la élite romana, admitir la existencia de este libro era entregar demasiado poder y contexto a las masas, era dinamitar su narrativa de control. El segundo es el libro de los Jubileos,
a menudo llamado el Génesis menor. Su delito, contener el código matemático exacto del tiempo. Jubileos revela el calendario divino original, estructurado en ciclos perfectos e inalterables. En ese momento de la historia, el Imperio Romano estaba desesperado por imponer su propio calendario para controlar la economía, la agricultura y los impuestos de los ciudadanos. El libro de los Jubileos demostraba empíricamente que el sistema temporal de Roma era un fraude corporativo diseñado para esclavizar, no para sincronizarse con el universo. El tercer texto disruptivo es el Meqabyan, o los Macabeos etíopes. Olvida las versiones históricas suavizadas de Occidente. Estas crónicas detallan con una precisión asombrosa la arquitectura del inframundo, el proceso exacto de la resurrección y la transferencia del alma. Aterraba a los obispos de Occidente por una razón muy simple. Cuando le explicas a un individuo exactamente cómo funciona la vida después de la muerte, le quitas el miedo. Y un pueblo sin miedo es un pueblo imposible de gobernar y de extorsionar. Frente a esta amenaza, Roma quemó manuscritos y persiguió a quienes los leían. Sin embargo, todos estos códigos sobrevivieron intactos. ¿Cómo logró una nación africana proteger esta bóveda de información de alta seguridad mientras Europa entera colapsaba en el oscurantismo? El secreto está en un escudo que ninguna potencia militar pudo quebrar. ¿Cómo sobrevivió este código fuente original mientras el resto del mundo ardía en la censura? La respuesta no es mística, es pura estrategia táctica y geográfica. Mientras Occidente se hundía en la brutalidad de la Edad Media, quemando bibliotecas enteras en la hoguera, ejecutando disidentes y reescribiendo la historia según los caprichos políticos del papado y los reyes, Etiopía operaba bajo un aislamiento perfecto. Protegidos por cadenas montañosas impenetrables y rodeados de desiertos implacables, los antiguos etíopes construyeron una verdadera fortaleza de información. Ningún concilio romano, ningún inquisidor europeo, ni siquiera las posteriores reformas protestantes, que por cierto, también aplicaron sus propios recortes por conveniencia, pudieron cruzar esas fronteras para alterar una sola coma de sus manuscritos sagrados. Y si el escepticismo te hace pensar que esto es solo una leyenda africana, la ciencia forense moderna acaba de darles la razón absoluta. En lo alto de un monasterio remoto, los arqueólogos analizaron los evangelios de Garima. Las pruebas de datación por radiocarbono silenciaron a los críticos, confirmaron que son los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que existen en la faz de la Tierra, superando por siglos a las copias europeas más respetadas. Los etíopes no son una denominación rebelde que inventó libros nuevos, son los guardianes del archivo maestro de la humanidad. Mantuvieron la cadena de custodia intacta cuando Occidente decidió romperla, pero la estocada final que destruye por completo la credibilidad de la censura romana no viene de los monasterios de África, viene directamente de las páginas de tu propio Nuevo Testamento. Lo que voy a mostrarte a continuación es la evidencia irrefutable de que los apóstoles originales leían, creían y utilizaban los mismos libros que hoy tu congregación tiene prohibido mencionar. Llegamos al punto de no retorno, la prueba que la censura romana no pudo borrar de tu propia Biblia. Si abres el Nuevo Testamento en la Epístola de Judas, versículos 14 y 15, leerás una profecía específica sobre el juicio final. Lo que casi ningún seminario teológico se atreve a admitir es que esa no es una revelación original de Judas. Es una cita textual, palabra por palabra, del libro de Enoc. Detente y analiza la gravedad de esto. Si los apóstoles originales, los hombres que caminaron con Jesús, citaban el libro de Enoc como una autoridad profética y una verdad absoluta, ¿quién le dio el derecho a un grupo de burócratas en el siglo IV de decir que ese mismo libro era falso o peligroso? La contradicción es total. O el apóstol Judas se equivocó al citar un libro mentiroso, o los concilios de Roma te mintieron a ti para mantenerte bajo su control. La evidencia histórica es masiva. Los manuscritos del Mar Muerto demostraron que la comunidad de contemporánea a Jesús trataba a estos 22 libros etíopes con el mismo nivel de santidad que el Génesis o los Salmos. No eran libros secundarios, eran la base de su cosmovisión. La fe es un asunto personal, pero la historia es un patrimonio de todos. Hoy te enfrentas a una realidad incómoda. Has estado leyendo una versión editada, recortada y filtrada por conveniencia política y estructural. Te han entregado un mapa incompleto del territorio espiritual. Este es un debate que ha durado milenios, pero la información ya no puede ser contenida. Ahora la responsabilidad ha pasado a tus manos. Después de ver estas pruebas, de conocer la resistencia de Etiopía y la censura de Roma, ¿cuál versión crees que representa la verdadera voluntad original? ¿La de 66 libros que se ajusta al sistema? ¿O la de 88 que revela los secretos de los vigilantes? Queremos saber tu opinión. Escribe 88 en los comentarios si crees que la censura debe terminar. O 66 si confías en el canon tradicional. El debate está abierto y nosotros estamos aquí para decodificarlo todo. Si quieres profundizar en el texto más polémico de todos, haz clic en este video donde analizamos el libro de Enoc capítulo por capítulo. Suscríbete a Gozen Code. La verdad siempre encuentra su camino.